Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, licenciado. Gracias, Alexander. Bien, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. ¿Estamos despiertos ya? Buenas tardes. Buenas tardes, Marisol. 100% desde Fátima. Vaya, qué bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces. Muchas gracias por participar en el foro de evaluación, ya la cuarta evaluación. Estamos ya entrando a la recta final del ciclo, en la asignatura. Y entonces ya a partir de la próxima lección, que ya la van a tener ustedes ahí, la secuencia y la guía de lectura, ya la lección 13, es una lección que ya nos comienza a preparar hacia la recta final de la asignatura. Entonces nos quedan pocas sesiones. El 12 de noviembre es nuestra última sesión. Y en la primera semana de noviembre, luego van a tener la rúbrica, pero la primera semana de noviembre van a entregar los trabajos de la quinta evaluación. Esa quinta evaluación es en grupo, pero vamos a tener algunas particularidades de cómo van a ser esos grupos. Entonces, cuando ya comencemos, o a mediados de la próxima semana más bien, vamos a tener ya claro cómo va a ser esa evaluación. Pero sí va a ser en la primera semana de noviembre, lo más probable entre el 1 y el 4. Y es una evaluación que, como ustedes pueden ver en la planificación, es importante, porque tiene un 20% de ponderación. Entonces, claro, la ponderación es mucho más alta que la que acabamos de concluir. Bien, vamos a aclarar algunos aspectos, probablemente repetir algunos aspectos, porque estamos iniciando entonces ya una parte en la que damos inicio al análisis que ustedes van a desarrollar desde una mirada a América Latina, tratar con todos los elementos que hemos estudiado y lo que vamos a ver aún, tratar de hacer un análisis en la sociedad salvadoreña. Entonces ustedes ahí en la planificación pueden ver que lo que van a hacer es un ensayo sobre la responsabilidad de la fe cristiana ante los principales problemas de país. Entonces, para eso tienen que hacer un análisis, porque primero tienen que identificar cuáles son los principales problemas del país. Luego de identificar los principales problemas del país, tienen que hacer ya el análisis de la realidad nacional para poder decir cuál es la responsabilidad cristiana desde la fe en este momento. Entonces, claro, vamos a tener elementos ya ustedes en la guía de lectura y la secuencia didáctica de esta próxima semana. Leanla, vean la guía, vean la secuencia, porque tiene contenidos específicos ya acerca de este momento en que estamos entrando. Y también la secuencia, tiene recursos que le permiten o le pueden ayudar para tener una mirada un poco más amplia de lo que les da la lección acerca del contexto latinoamericano en la actualidad.
Entonces vamos a trabajar ahora algunos aspectos que son importantes para que ustedes lo tengan en consideración en esa evaluación. Bien, una de las cosas que tenemos que recalcar es de que el texto bíblico se escribe en otra época. Por ejemplo, si uno toma los libros más recientes, por decir así, del Nuevo Testamento, que es el que se escribió al final, estamos hablando de aproximadamente 2000 años, aproximadamente. Algunos dicen 1988 años hasta el 2021, 2000 años. A esos 2000 años usted le suma aproximadamente 3000 años, que fue cuando se comenzó aproximadamente a escribir los primeros libros del Antiguo Testamento. Cuando usted le suma esas dos cifras, le va a dar un total de más de 3000 años. Algunos dicen 3500 años a 4000 años de distancia cronológica. O sea, una distancia temporal que está en ese aproximado. Bien, estábamos hablando en términos cronológicos. Ahí es donde uno tiene que aplicar el anacronismo. Cuando está hablando de un tiempo tan antiguo, hasta la época de hoy. Pero hay otro elemento también importante. La Biblia se escribe en 3 lenguas. 2 de ellas ya muertas, o sea, ya no se practican, no se escriben ni se verbalizan. Una de ellas es el arameo y la otra es el hebreo. Una de ellas todavía sobrevive, pero no es la misma lengua de la época antigua, es el griego. Entonces la Biblia se escribió en esos 3 idiomas, arameo, hebreo y griego. El griego es tan antiguo que se le llama griego koiné. Es un griego común, muy antiguo. Tiene palabras parecidas con el griego actual. Bien, entonces ya tiene los parámetros de temporalidad, cronología. Tiene los parámetros también de la lengua en que se escribió el texto, o las lenguas. Ustedes saben que el arameo el hebreo se escribe con puntitos y rayas, nada más. Y se rescató principalmente de tablillas en arcilla, donde se grababan los textos. Entonces, esos 2 elementos, más a eso le agrega usted las costumbres, que no son iguales a las nuestras. Por ejemplo, comer fruta seca. Aquí hasta hace poco ha llegado esa costumbre. Y es muy poca todavía las personas que acostumbran a comer fruta seca. Es económicamente caro adquirirlas. Allá no, es una costumbre, parte de la alimentación desde la antigüedad. Comer pescado seco, aquí lo comemos solo en Semana Santa. Allá no, es una costumbre muy regular. Consumir vino es otra costumbre que nosotros no la tenemos ahora porque ha llegado a los supermercados, pero nosotros antiguamente lo que consumían nuestros antepasados era la chicha de maíz, allá no, el vino, el fruto de la vid. Y así sucesivamente usted puede ir sumando todas esas situaciones al texto bíblico. Entonces, el método histórico crítico, apoyado en la exegética, la exégesis, es el estudio de los textos antiguos. Todavía la aplican también no solo los teólogos, ni los sacerdotes o pastores, sino que también los notarios, los abogados, cuando estudian el derecho romano o el derecho antiguo, tienen que conocer exégesis, sobre todo los que son jueces o notarios que tienen más exigencia de trabajar con textos antiguos. Y la exégesis
se apoya en otro método, que es la hermenéutica, que considera estos aspectos que yo mencionaba de tiempo, lejanía en el tiempo, costumbres, humor, alimentaciones, bebida. La hermenéutica trabaja con todo eso y mucho más. La hermenéutica tampoco se utiliza solo en la teología o en la religión. La hermenéutica la ocupan los artistas para poder hacer lectura de las músicas, los pintores, lo que ustedes leen a veces en las noticias, que hubo una exhibición tal y una persona dijo algo acerca de tal pintura de tal siglo. Esa persona ha estudiado hermenéutica. La hermenéutica estudia también el lenguaje del cuerpo, por ejemplo. Es una ciencia bastante amplia, bastante interesante. Bien, si usted no utiliza, y todo esto es parte del método histórico crítico. Si usted no utiliza el método histórico crítico, no utiliza la hermenéutica ni la exégesis, entonces la lectura que hace del texto es una lectura que puede ser muy literalista o con parámetros que le han dicho con los cuales lo haga, pero que todavía tiene limitaciones para acercarse a la esencia del texto bíblico. Acuérdense, lenguas que nosotros muy difícilmente hablamos, griego, pero además un griego antiguo que ya no se escribe ni se pronuncia. Ya el griego actual tiene diferencia con ese griego antiguo. Arameo se habló hasta la época de Jesús. Jesús habló arameo y habló hebreo. El arameo no se escribía mucho, más que todo se pronunciaba. Entonces ustedes ven todas esas dificultades. Hay que trabajar con todas esas dificultades para llegar a la esencia del mensaje bíblico. Bien, cuando un teólogo se acerca a esto, tiene que tener capacitación en trabajar con todos estos temas. Mínimamente tiene que estudiar griego común, griego antiguo y hebreo para más o menos acercarse al mensaje del texto bíblico. Entonces, para que aquellos documentos antiguos, por ejemplo, del Evangelio de Lucas, existen 72 originales, no es solo uno. Solo de ese Evangelio existen 72 escritos originales. De esos 72 escritos originales es que se saca el Evangelio de Lucas que tenemos en las Biblias ahora. Las primeras traducciones que se hicieron de esas tres lenguas fue al inglés y después pasaron al español. En aquella época que se hicieron, el inglés era el predominante. Posteriormente pasaron al español. Y más después fueron alcanzándose otros idiomas, hasta llegar en la actualidad a tener traducciones hasta el quechua, al aymara, que se hablan en lenguas indígenas del Suramérica, o lengua indígena chortí, que se habla en Guatemala y en algunas partes de Honduras. Entonces, esas son ya las traducciones de la Biblia. Versiones de la Biblia son infinidad. Hasta el año 2021 se habla aproximadamente de 500 versiones de la Biblia en español, solo en español. Bien, algunas personas piensan, es que las versiones de la Biblia son las que complican. No, al contrario. Las versiones de la Biblia son las que pueden ayudar a la persona que no estudia teología a poder acercarse a la esencia del texto bíblico. ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, puede tener la versión de la Biblia católica, que es una Biblia de estudios, la Biblia de Jerusalén. Puede tener la versión Reina de Valera, que es la que ocupa la mayoría de evangélicos. Pero además puede tener usted también la Biblia latinoamericana de los católicos y la nueva versión internacional, que es de los evangélicos. Usted tiene 2 o 4 de esos ejemplares, uno de cada uno, y lee el mismo texto en las 4 o 2 versiones, y entonces va a descubrir que la esencia es la misma. La esencia, las palabras pueden cambiar. La esencia es el sentido del texto. Y entonces ahí, eso es bien importante tenerlo. Ahí ustedes vieron en las lecciones de que hay
géneros literarios dentro de la Biblia. Uno de los géneros literarios es la apocalíptica, que está desde el Antiguo Testamento. En los profetas la utilizaron mucho, igual que el género de la sabiduría, la utilizaron bastante. Y esos dos géneros, por lo menos, llegan hasta el libro de Apocalipsis. En el Nuevo Testamento es donde más se utilizan esos dos géneros, la sabiduría y la apocalíptica. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de la Biblia? La esencia de la Biblia es mostrar a un Dios que acompaña a su pueblo. Es mostrar a un Dios que no es juez, sino que es mostrar a un Dios que, como dijo Jesús, es un Abba Padre, un Padre nuestro. Entonces, la relación del cristiano con su Dios debería ser la relación de una persona como la que tiene con un padre responsable y un padre amoroso, y no una relación con un Dios que castiga, que es castigador, que lo está regañando a uno cada rato, que le quiere meter miedo, no. Por ejemplo, el mensaje del Apocalipsis es un mensaje de esperanza, con un lenguaje simbólico, porque también es un libro que tiene ese género de la simbología, igual que el Génesis. Cuando usted lee el Génesis y quiere creer que el Génesis dice que el mundo se creó en 7 días, eso es literalista, porque sí, ahí dice que está en 7 días, pero Génesis utiliza un lenguaje simbólico. Lo que quiere decir que al decir días, cada día puede estar contemplado de 100, 1000 o miles de años. Entonces usted le pone 1000 años. A los 7 días le van a salir 7000 años, por lo menos, porque es un lenguaje simbólico. Entonces esos son elementos que hay que tener en cuenta, porque cuando ustedes van a hacer el análisis de la realidad nacional y van a tratar de trabajar la responsabilidad desde la fe, tiene que tener mínimamente esos conocimientos básicos del mensaje de la Biblia. Bien, alguien levantó por ahí la mano, pero no quedó registrado. ¿Alguien quería participar? Sí, yo, profesora. No, ahí cuando mencionó lo de los simbolismos de la Biblia, Sí. pues sí, bastante interesante lo del Apocalipsis, eso de, por ejemplo, los jinetes del Apocalipsis o el dragón que devoró al bebé. Todo eso Sí. parece más un simbolismo, como por ejemplo cuando el rey Herodes mandó a matar a los niños por el nacimiento de Jesús. Pues para mí el dragón es el rey Herodes quien mandó a matar a los niños, porque dice que al final devora a los bebés, ¿no? Sí. Entonces sí, eso ya lo había pensado bastante, lo del simbolismo, porque si fuera literal, no suena muy bien. Muchas gracias, Josué. Así es. Los profetas son los que más utilizaron el simbolismo. Entonces, por ejemplo, eso que usted dice ya son interpretaciones que en la actualidad podemos hacer acerca del mensaje. Y algo bien importante es de que en términos del fundamentalismo existe un subproducto del fundamentalismo, que es la predicación pastoral. Ustedes vieron eso en el video de la lección 12. Hay una predicación o una reflexión o una interpretación que es pastoral. Esa es la que hace el pastor o el sacerdote el día de la misa o del culto. Entonces, en esa interpretación pastoral tendría el pastor o el sacerdote que generar esperanza en el creyente. Tendría el pastor o el sacerdote que mostrar a un Dios que acompaña al que sufre, a un Dios que está al lado del que está enfermo, a un Dios que está al lado de aquel que está sufriendo violencia, o del trabajador que está siendo explotado. Es un Dios que acompaña a su pueblo, que ahora ya no solo el pueblo israelita a partir de Jesús, acompaña a un pueblo de creyentes de cualquier nacionalidad. Entonces, el Apocalipsis, por lo que decía Josué, es importante conocer de que es bastante simbólico, porque en la actualidad se trata de meter o dar mucho temor a las personas a través del Apocalipsis. Ya se va a acabar el mundo y te va a tocar irte al infierno. Eso no es nuevo, eso es bastante antiguo. Sucedió bastante entre los siglos
XI hasta el siglo XVII. Parte de la reforma de la Iglesia que ocurrió con Martín Lutero en el siglo XVI, pero todo un movimiento que comenzó desde el siglo XI, que culmina con la contrarreforma de la Iglesia Católica, es parte de un rescate para tratar de que las personas lograran ver en el Dios de la Biblia no a un Dios castigador, que era el que dominaba en esos siglos. Esos siglos, por eso algunos historiadores de la Iglesia lo llaman los siglos de la oscuridad, porque se negó mucho la ciencia, se negó mucho a hablar, por ejemplo, del método histórico crítico, era algo muy complicado, muy difícil. Muchas personas fueron muertas en la hoguera por atreverse a decir estas cosas. Y cuando culmina esa época con la contrarreforma en la que participaron bastante los jesuitas, después de la reforma del siglo XVI, es cuando culmina ese mensaje tan apocalíptico y de tanto temor y miedo. Lastimosamente, en la actualidad, nuevamente algunos predicadores, tanto católicos como evangélicos, están utilizando el libro del Apocalipsis para llenar de temor a las personas. Es como un retroceso, como una involución en esa exégesis y en esa hermenéutica que hacen algunos predicadores en la actualidad, lamentablemente. Bien, en todo esto también hay un aspecto que ustedes tienen que considerar para las clases próximas, que es el elemento profético en la Biblia. El elemento profético en la Biblia era algo que distinguía en el pueblo de Israel al profeta. Alrededor del pueblo de Israel habían muchas divinidades y habían sabios de otras religiones y habían adivinos, los que adivinaban el futuro. Y en aquel contexto, en documentos y en textos del Antiguo Testamento, uno puede observar que en la visión profética bíblica no es lo principal adivinar el futuro. Eso es algo que hacían los adivinos de aquella época. En la religión judía, el profetismo era ejercido como un llamado que hacía Dios a alguien que le era muy fiel para que fuera y denunciara injusticias a aquel que las estaba cometiendo y que dijera cuáles eran esas injusticias y cuál podría ser el castigo acerca de esas injusticias. Ese era un ministerio profético en la Biblia. Y ese ministerio profético tenía además otra parte, que era el anunciar los momentos nuevos, los momentos donde todo podía ser mejor si la población cambiaba de actitud o si el rey en turno que estaba cometiendo injusticia cambiaba de actitud. Ese elemento profético llega hasta el momento de Jesús. Por eso se dice que Jesús es rey, ¿verdad? Es sacerdote, es el primer mártir, es el protomártir, pero también es profeta. ¿Por qué? Porque denunció en su época, tuvo palabras bastante fuertes acerca de aquellos líderes religiosos y políticos de su tiempo que estaban maltratando al pueblo. Pero al mismo tiempo Jesús anunció nuevas situaciones y buenas noticias. Evangelio quiere decir buena noticia para todos los que en su tiempo estaban sufriendo. Cuando usted está en esa línea profética hasta nuestra época, entonces, y es a lo que vamos a llegar en las próximas lecciones con Monseñor Romero, la Iglesia entiende que Monseñor Romero, igual que otras personas que son más conocidas para nosotros y más cercanas a nuestro tiempo, desarrollaron un papel profético o un rol profético o un ministerio profético. ¿Por qué? Porque cuando vivieron, por ejemplo en el caso de Monseñor Romero, denunció las injusticias y las señaló claramente. Le dijo, aquí está mal esto, esto, esto y esto. Pero también tenía una actitud bastante pastoral de acompañamiento
a todos los que estaban sufriendo en su época. Entonces, por eso se dice en la Iglesia Católica que Monseñor Romero desarrolló un papel profético, no anduvo adivinando cosas. Esas ya son otras interpretaciones que no tienen tanto pegue cuando usted lee el mensaje bíblico original. Bien, entonces por ahí esos son elementos que hay que considerar, porque el elemento profético tiene un aspecto más. Los profetas en la Biblia eran personas que conocían la situación de la población, la conocían bien, nadie les contaba, ellos conocían bien la situación. Se movían en las plazas, en los mercados, los parques que les decimos ahora, y andaban y conocían a la población y sabían cómo estaba la situación en la población. Entonces, igual en la época de Jesús, ustedes se recuerdan que él en ocasiones llegó a predicar a las sinagogas, pero su ministerio principalmente lo desarrolló en los caminos, en las calles y en las plazas públicas. Por eso también se le considera parte de esa línea del ministerio profético. Entonces, cuando ustedes ven el ministerio profético, tiene un elemento que es muy parecido al análisis de la realidad. Entonces, cuando hablamos del método ver, juzgar y actuar, y lo vinculamos a todo esto que yo he estado hablando en breves minutos y muy generalizado, entonces hacemos como un amarre teórico entre todo aquello que tiene el mensaje de la Biblia, que llega hasta nuestros días con hombres y con mujeres que intentan mantener esa imagen de un Dios amoroso, de un Dios Padre que está con nosotros en todos los momentos en los que sufrimos y que nos acompaña también en las alegrías y que se alegra con nosotros, y al cual como Jesús también podemos llamar Padre. Ya no es esa imagen de juez que está ahí arriba y solo nos está viendo si nos portamos mal o nos portamos bien para castigarnos, para premiarnos. Entonces la actitud del cristiano tendría que cambiar. Pero, bueno, eso depende de cada uno de nosotros. Pero ahí también está el otro elemento que se los he mencionado a algunos de ustedes cuando hago alguna devolución en los trabajos. El mismo Papa Francisco ha insistido en ese elemento. Fíjense bien el tema que ustedes van a trabajar en la última evaluación. Ensayo sobre la responsabilidad de la fe cristiana ante los principales problemas del país. El Papa Francisco ha insistido mucho en eso, y muchos teólogos, sacerdotes y papas en la antigüedad. La Iglesia somos todos. El problema es que el cristiano tendemos a olvidar de que somos todos. Entonces, cuando hablamos de la Iglesia, señalamos los males y señalamos los aspectos positivos de los que son papas, sacerdotes, pastores, presbíteros, obispos, cualquier cargo que sea, o hermanas o religiosas que están en responsabilidad en alguna cosa en la Iglesia. Y se nos olvida que nosotros también tenemos responsabilidad. Entonces, en este tema, ustedes tienen que pensar bien cuál es su responsabilidad ante esas situaciones. Porque no van a decir, bueno, la Iglesia tendría que ser, bueno, si la Iglesia usted, piense usted lo que va a hacer también. Porque entonces es como señalar así, en esta figura. Estamos acostumbrados a señalar así. No, aquí hay que utilizar los dos. ¿Qué me corresponde a mí y qué le toca al otro para solventar esta situación? Es muy parecido a lo que dicen los analistas sociales cuando se hace el análisis de la realidad con otras metodologías. Bueno, está señalando solo al presidente, está señalando solo al diputado, está señalando solo al alcalde. Pero ¿y vos como ciudadano qué estás haciendo? Estás solo viendo las noticias que pasa de un lado para el otro y hablar y decir, no, es que hay que hacer esto, debería hacer lo otro. ¿Cuál es tu rol? ¿Jugás algún rol, algún papel donde realmente sos ciudadano o simplemente estás escuchando? Es como que estuvieras viendo un partido, pero vos alentás a aquel que meta el gol y todo y te enojas, pero no haces nada. Estás disfrutando del partido, pero ni goleás ni te dejas golear. Por ahí un poquito la figura para más o menos identificar por dónde es la situación. Entonces, esto es bien importante que lo tengan en cuenta para lo que viene. Bien, voy a quedar hasta ahí. ¿Alguien quiere comentar algo más, preguntar algo? Porque el tiempo avanza. El cronos, de ahí viene esa palabrita, tiempo. El tiempo es inexorable. ¿Alguien tiene comentarios o preguntas ante toda esta situación que hemos visto muy rápidamente?
Aquí, por ejemplo, miren, esta es una Biblia, que es una Biblia católica, que es para jóvenes. Esta es una versión de una Biblia católica para jóvenes. Esta es una versión de una Biblia actualizada de los evangélicos. Versión Reina de Valera, fíjense, ya no es como las versiones muy conocidas. Esta es una Biblia evangélica, también elaborada en Alemania, por los luteranos alemanes. Esta es una versión de la Biblia que es la Biblia Thompson. Esta versión de la Biblia es una versión de la Biblia que es para estudio, para que los pastores estudien la Biblia, porque al final de la Biblia trae referencias bíblicas para que el pastor pueda ubicarse en lo que está o en lo que va a predicar. Esos son como algunos de los libros de los que vamos a proceder, ¿verdad? De ya venimos. Y estos son ya los más actualizados que son los que vamos a trabajar. Ahí ustedes van a trabajar con las homilías de Monseñor Romero para ir actualizando ese mensaje de la Biblia en el contexto de los años 60, 70 y 80, para que ustedes entonces aporten a esa reflexión de la realidad desde la fe cristiana. Bien, Alison Godoy dice, una duda, licenciado, no sé si se desvía del tema, perdón, dice, si es el caso, pero a mí siempre me ha intrigado saber a qué se refieren cuando se dice que la iglesia es una santa. Sí, vea, ese lenguaje es un lenguaje que se utiliza más en la iglesia católica. Esa calificación de santo en ocasiones no se explica. Hay un texto donde se habla del real sacerdocio de todos los creyentes. Entonces, en ese texto, que es en Romanos, según recuerdo, es un texto donde lo que se hace sentir o ver de parte del apóstol Pablo es que todo aquel bautizado es santo. Toda la persona bautizada es el sacerdocio real de todos los creyentes. Todo bautizado es un santo. O sea que vivimos como en una doble situación. Somos santos y somos pecadores. Usted y yo, los cristianos, los bautizados. Entonces, y la iglesia la componemos nosotros, santos y pecadores. Ahora bien, lleve esa connotación a lo que es la iglesia en términos no visibles, por decirlo así. Lo que yo estaba hablando es una iglesia visible, donde se identifica usted y yo como cristianos. Pero lleve esa terminología a algo no visible. Entonces, el sacramento de la iglesia, como se considera en la iglesia católica, es una organización, es una estructura santa, porque Dios es santo, como dice Fátima. Entonces, esa estructura también vive en aquella doble dimensión visible, en la cual también viven personas como usted y como yo, que somos al mismo tiempo y somos pecadores. Pero la estructura o el origen de la iglesia, en la iglesia católica se considera como santa, porque es de origen divino. O sea, comienza en Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo a los primeros apóstoles, y desde ahí viene un origen divino hasta nuestra situación. Entonces ahí trabajamos con dos elementos, un elemento visible y un elemento invisible, un elemento temporal y otro elemento atemporal, porque va más allá de los tiempos. No quiere decir que la estructura, las cuatro paredes, la iglesia, todas los que somos parte de la iglesia, estamos dentro de una visión de santificación. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta? Licenciado, una pregunta, dice Kennedy. ¿Por qué existen bastantes libros apócrifos? Es decir, ¿cuáles eran o son los criterios para que los libros en siglos pasados se incluyeran? Y con esta duda me surge otra, que es la posibilidad de incluir más libros a la Biblia.
¿Sería posible o es algo inconcebible? Bueno, gracias, Kenneth. Esta es otra pregunta interesante. Bien, miren, en el año 365, en el Concilio de Nicea, se dio una reunión que es uno de los primeros concilios cristianos, donde se creó el credo de Nicea. En ese concilio de Nicea se organizó un grupo de teólogos, sacerdotes, obispos, especialistas en Sagrada Escritura de aquella época, 365 después de Cristo. Y la misión de ese equipo, que era grande y que iba a trabajar durante años, era seleccionar los textos que iban a ir dentro de la Biblia. Una tarea ardua. Imagínense, hoy les mencioné el ejemplo del Evangelio de Lucas, o San Lucas. 72 originales. Y así, por cada libro que hay en la Biblia, hay cantidad de originales. Y en algunas páginas que son solo fragmentos, que hay que tratar de reconstruir lo que dijo una frase. Bien, a ese equipo se le encarga reconstruir esos libros que componen ahora la Biblia. Y entonces, en aquella época, ese equipo de doctos o eruditos en la materia decide qué libros van a entrar al canon. Y coloca los que se llaman apócrifos también dentro del canon. Este es el canon católico. O sea, canon quiere decir regla. Hay una regla específica para saber cuáles son los libros que entran y los que quedan afuera. La Iglesia Católica incluyó todos aquellos que en la Iglesia Evangélica se consideraron apócrifos. Bien, permítame, son 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 libros que la Iglesia Evangélica consideró apócrifos. Cuando se organizó la Iglesia Evangélica en el siglo XVI. Ahí se comienza esa organización y se comienza a seleccionar los libros que van a ir dentro de la Iglesia, dentro de la Biblia que utiliza hasta hoy la Iglesia Evangélica. Entonces, por eso, en los libros de la Iglesia Evangélica, en la Biblia, perdón, de la Iglesia Evangélica, no aparecían los libros llamados apócrifos. Pero vaya usted a ver ahora algunos pastores evangélicos ya comienzan a estudiar esos libros apócrifos, porque tienen una gran importancia histórica. Por ejemplo, el libro de los Macabeos. Usted lee el libro de los Macabeos, tiene una cantidad de datos históricos que es bien importante. Pero además, dentro de la perspectiva de la Iglesia Católica, son libros inspirados. Todos esos libros son inspirados. Los evangélicos fueron los que decidieron a partir de la Reforma que aquellos libros, esos 7 libros, eran apócrifos, o sea, no inspirados por el Espíritu Santo, con su equipo también de eruditos y especialistas en la materia de palabra sagrada, teólogos, obispos y pastores en aquella época del siglo XVI. Que eso pueda modificarse, bueno, todo va a depender de cómo vayan evolucionando las iglesias. El Papa Francisco, por ejemplo, ha demostrado una gran capacidad para ir reformando algunas cuestiones de la Iglesia Católica que estaban anquilosadas. Y claro, no todos los sacerdotes ni todos los obispos están de acuerdo con él, pero ahí van respetando el avance que él hace. En la Iglesia Evangélica es un poco más difícil, porque ya no es la misma Iglesia Evangélica del siglo XVI, sino que se ha atomizado bastante, existen muchas vertientes y muchas tradiciones evangélicas que ya algunas ya no saben ni siquiera de dónde vienen, lastimosamente. Todos ellos, todos los evangélicos, son herederos de la Reforma del siglo XVI. Pero los principales exponentes de esa herencia, que mantienen todavía esa perspectiva de la Reforma del siglo XVI, solamente ya son los bautistas, los luteranos, los anglicanos y los reformados. Más allá de ellos, ya los otros evangélicos no están muy de acuerdo con las primeras iglesias históricas, como se le llama, de ser parte de la iglesia histórica. Algunos pentecostales sí tienen más acercamiento con estas otras iglesias protestantes,
y también acercamiento con el Papa. Ustedes deben saber de que el Papa se reúne con algunos pentecostales, además de reunirse con representantes de las otras iglesias históricas. Y hay videos de eso, de esas reuniones. Bien, no sé si quedaste conforme, Kenneth, pero más o menos por ahí está. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna inquietud, algún comentario o pregunta? Bien, si no hay más dudas, más inquietudes, nos despedimos entonces con la recomendación que les hacía al inicio. Estudien bien la secuencia didáctica de la lección 3. Y la lección 13 también tiene elementos bastante profundos. Vayan a los enlaces. En la guía de lectura les aparece ahí, les va a aparecer recomendaciones para que si no leen todos los documentos de los enlaces, por lo menos lean algunas páginas que tienen que ver con la opción por los pobres, la teología de la liberación y la opción por los jóvenes. Ustedes son jóvenes, algún momento van a llegar a ser adultos y van a llegar a ser padres y madres y van a ser profesionales. Y de allá, cuando estén en la adultez, van a recordarse de los tiempos de su juventud y van a tener hijos que van a ser jóvenes. Entonces, yo les animaría a que se interesen en esos temas, porque no les va a servir solo ahora, sino cuando sean profesionales y cuando sean padres y madres. En un futuro que cuando uno esté estudiando le parece lejano, pero cuando menos sientan, ustedes ya van a ser profesionales y van a ser padres y madres. Bien, si no hay más, entonces nos despedimos. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Diviértanse con moderación. Hasta pronto. Chao. Gracias, feliz día. Andy. A ustedes también. Feliz tarde. Hasta luego. Nos vemos la otra semana. Cuídense.